esas reflexiones yo las hago, ¿verdad? La importancia de escribir, de leer, la importancia de los libros para la educación. Eh, porque estoy del área de pedagogía, ¿verdad? Mi última carrera es de educación y ahora trabajo en la educación, ¿verdad? Llegué a la educación por casualidad, digamos. Eh, Había estudiado otras cosas, ciencias políticas, administración de empresas, y un día trabajando en la cárcel, vean que es como la vida da muchas vueltas. Ahora yo nunca pensé llegar a trabajar en la cárcel y llegué a trabajar en la cárcel. Ni como profesor de ciencias políticas, ni como administrador o como profesional de la administración, sino como escritor, ¿verdad? Yo soy escritor y llegué a la cárcel un día invitado y siempre digo esto, nunca más volví a salir, ¿verdad? Aquel chiste de, o esa imagen que uno tiene que llega a la cárcel un día y luego no lo dejan salir, bueno, me pasó algo parecido. Encontré, a diferencia de lo que la gente cree, mucha luz en la cárcel, ¿verdad? La cárcel no es solo una, hay varias cárceles allá adentro, varias formas de convivir o de no convivir, varias formas en que una persona puede soportar lo que se soporta. Eh, no sé, 20, 15, 30 años encerrado o encerrada en el caso de las mujeres. Entonces, bueno, llegué ahí por casualidad y estando ahí empecé a desarrollar procesos educativos y por eso decidí estudiar educación y bueno, me gradué el año pasado. Entonces voy a ir más rápido en esta ligera presentación personal. Bueno, ven esa imagen que está ahí, ¿alguien puede decirme qué es eso? De las personas que están ahí, cualquiera. Es un emoji de emoción, de susto, de impresión, Ajá, puede ok. tener varios significados, pero es así como es una expresión fuerte. Ok, es una expresión fuerte, efectivamente, sí. De susto, dice Iván, es una expresión de susto, de sorpresa. Y esta otra, si la conocen, Sí, tristeza. de tristeza, ¿verdad? Claro. Eh, Vamos a ver, Iván vuelve a decir de tristeza, sí. Y ahora, voy a más rápido. Estas las conocen, ¿qué tal todos estos? ¿Verdad? Los usamos cotidianamente, ¿no? Pueden mostrar alegría, pueden mostrar llanto, pueden mostrar eh, hilaridad o risa, susto. Hay un montón de expresiones que usamos hoy, ¿verdad? De alegría, de amor, ¿verdad? Efectivamente, de complicidad, sobre todo. Bueno, no sé si ven, vamos a ver, de complicidad, vamos a ver. Bueno, pero estas las reconocen, esos emojis. Esos fueron los primeros emojis que el ser humano creó. De esa misma forma, así como lo hacemos hoy, ¿verdad? Poniendo una carita alegre, triste. Así mismo hicimos la escritura, ¿verdad? Esas son eh, eh, evidencias prehistóricas o históricas de la forma en que el ser humano clasificaba los granos, ¿verdad? Cada piedrita de esa significaba un grano. Podría ser trigo, sorgo, en fin, ¿verdad? Así empezamos a clasificar y a darle un significante a un significado, ¿verdad? Así, de esa misma forma, esos fueron nuestros primeros emojis, ¿verdad? Esos eran de la edad de piedra, efectivamente, sí. Y así empezamos a escribir, ¿verdad? Esos fueron nuestros primeros. Luego nos empezamos a especializar, ¿verdad? Empezamos a hacer incisiones en las piedras, empezamos a darle ciertas características a la piedra para distinguirla de otras, ¿verdad? Pero vean que incluso Lacan, ¿verdad? Dice, bueno, primero fue el lenguaje, sí, efectivamente, primero fue el sonido, ¿verdad? Fue el sonido, ¿verdad? Y luego le ponemos, primero uno tiene una emoción, ¿verdad? De amor, de llanto, de tristeza, de sorpresa,
y luego la expresamos, ¿verdad? De forma escrita, a través de un conjunto de signos, ¿verdad? Signos como este que ustedes ven de las caritas, o signos como los que están más arriba entre esos signos de pregunta, ¿verdad? Cada uno de esos es un signo, ¿verdad? El significado es la emoción que yo tuve, la realidad, y el significante es el signo, ¿verdad? Como lo represento. Entonces, bueno, primero fue el sonido, el lenguaje, la experiencia vivida, y luego lo que hicimos, bueno, por escrito, ¿verdad? Y empezamos a desarrollar emojis. Así empezamos, ¿verdad? Y luego de esos emojis empezamos a especializarnos, a darles ciertas formas para distinguirlos de otras, ¿verdad? Incluso algunos dicen que la primera forma escrita antes de esa fue la pintura, ¿verdad? En medio de esas cavernas que siempre vemos en las fotografías, donde hay vestigios de una pintura, yo lo que me imagino ahí, ¿verdad? Es al padre, a la madre, pudo haber sido una mujer cazadora, que después de regresar de cazar, les contaba a sus hijos, a sus hijas, cómo había sido la jornada, ¿verdad? Y mientras ella le contaba, entonces vino el tiranosaurio y nosotros nos rodeamos y ahí luego vinieron los bisontes y nosotros nos hacíamos para allá y nos escondimos y mientras les contábamos la historia y la aventura que habíamos tenido, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, Probablemente también dibujaba lo que les había contado a sus hijos, a sus hijas. Ahí en medio de esas cavernas, en la noche o en el día, ¿verdad? No sé si todavía habíamos descubierto el fuego, ¿verdad? Pero supongamos que no habíamos descubierto el fuego todavía, pero ya hablábamos, ya nos comunicábamos, ya contábamos historias, ¿verdad? Entonces, tal vez un día, la tarde, contábamos esas historias, ¿verdad? Y luego nos empezamos a representar como están ahí. Y luego fuimos mejorando con el tiempo, ¿verdad? Fuimos diseñando un conjunto ¿verdad? Haciendo no solamente un signo o dos signos o tres signos o distinguiendo un signo de otro, sino además fuimos haciendo conjuntos de signos, ¿verdad? Conjuntos de significantes. Y así fuimos como fuimos inventando la escritura, fuimos inventando los libros, ¿verdad? Y hace que un día les dimos sentido, ¿verdad? Esos signos, esos conjuntos de signos fueron tomando un sentido, ¿verdad? En una carta, en un diario, en un libro, ¿verdad? Así fue como surgieron Esto lo llevamos haciendo más de 30.000 años. Llevamos más de 30.000 años desde que alguien tomó un trozo manchado con algún tipo de tinte y lo puso en una pared o tomó una piedra y le empezó a dar forma para que representara algo. ¿Verdad? Llevamos más de 30.000 años estudiando, ¿verdad? Voy a dejarlo aquí, primera parte, para luego contarles ahora sí que estamos haciendo en la cárcel y cerrar con el ejercicio, ¿verdad? Bueno, esas mismas ideas, ¿verdad? De, eh, que les acabo de presentar es lo que nos llevó a la cárcel, ¿verdad? Fue una casualidad, no, nunca había entrado a una cárcel y un día me invitaron a hacer una lectura y no volví a... Bueno, la fotografía de la izquierda es eh, eh, la cárcel, una de las cárceles nuevas que se llama la Unidad de Atención Integral Reinaldo Villalobos, está en Alajuela, ahí donde creo que por error le llamamos la Reforma, porque la Reforma es una de las cárceles que están ahí. Ahí en San Rafael, en ese complejo, es una finca enorme del Ministerio de Justicia, hay unas 7 cárceles, distintas todas, separadas todas, ¿verdad? Reforma es una de ellas. Pero incluso dentro de Reforma hay otra cárcel, que es la cárcel de máxima seguridad. Son dos cárceles diferentes, ¿verdad? Y está cárceles de adulto mayor, adulto joven, la UAI, la nueva de terrazas. Hay una idea de que la cárcel de mujeres también se traslade ahí y estén ahí, ¿verdad? Separadas, por supuesto, pero es un mismo complejo, ¿verdad?
Bueno, esa es una de las cárceles que hay ahí. Es como la más moderna, vean que no es tan oscura como vamos a ver otras fotografías, no está tan deteriorada, y ahí trabajamos. Vean que trabajamos a veces con personas muy jóvenes, como ellos dos. Ellos dos ya están, ellos tres ya están en libertad, los tres están trabajando, a diferencia de lo que nos mandan las noticias de que todas las personas que salen después de la cárcel son reincidentes o ellos están trabajando, están tratando de recuperar su vida y recuperar su libertad eh, completamente, ¿verdad? Entonces, bueno, así como hay distintas formas de estar en la cárcel, también hay distintas formas en que las personas que salen conviven aquí con nosotros afuera, ¿verdad? Unas como las muestran las noticias y otras como ellos, que las noticias no nos muestran, ¿verdad? Nos muestran solo una parte de esa realidad y suponemos que esa es la realidad completa. Bueno, sigo rápidamente. Bueno, lo voy a pasar rápido por el tiempo. Eso es parte de los ejercicios que hacemos, que ahora lo voy a mostrar más lento. La zona de ingreso es rápidamente, esto es una experiencia, empezó personal, luego se hizo institucional y luego está siendo personal, pero en una tercera etapa que es que yo llamo integralidad. La primera fue del 2016 al 2018 que yo iba solo a la cárcel y con mis recursos y pidiendo donaciones para poder tener esos papeles, que ellos pudieran tener lapiceros, todo, ¿verdad? Esa ven que es más oscura, esa sí es Reforma. Ese es el área educativa de Reforma, ¿verdad? Que está más deteriorada, más oscura, hay poca luz. Y, bueno, esa primera etapa fue del 2016 al 2018. En el 2018, igual, ahora creo que no son casualidades, ¿verdad? Creo que leyendo un poquito a Jung me di cuenta que eran sincronicidades, pero un día iba entrando a la U y me encontré a mi jefe, el director del Instituto de Estudios Latinoamericanos en la U, ahí en la UNA en Heredia, y ella falleció y estaba fumando allá afuera. Entonces yo me quedé hablando con él y me terminó invitando porque yo le conté lo que estaba haciendo en la cárcel y me dijo, ¿por qué no hacemos un proyecto, verdad? Entonces, del 2018 al 2022, la etapa personal pasó a institucionalizarse dentro de un proyecto de la U. Y la tercera etapa es la etapa de integralidad. Volví ya, el proyecto lo cerré, ya terminó, era un proyecto de 3 años y ahora estoy en una fase de que integrar todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos desarrollado, pero sigue siendo personal porque yo lo sigo haciendo de forma personal por un compromiso que tengo, porque siento que hay resultados, que el ser humano más allá del trabajo, vean qué interesante esto. Todos y todas pedimos que los pongan a trabajar, que tal. Eso no sé si funciona tan bien. Que la educación de las personas se cambiaron, habría que hacer un estudio, pero estoy seguro que las personas se cambiaron no fue por la clase de ciencias, no fue por la clase de inglés, no fue por la clase de mate. La cambiaron por otras razones, no por eso. La educación no está, creo que dentro de la cárcel la educación no les está ayudando a, ¿verdad? Comprender que pueden tomar un camino diferente. Entonces, ni el trabajo les está ayudando, ¿verdad? Porque yo cuando trabajaba, iba con la gente de Lina y les decía, cuando ustedes hacen esa mesa, o esa silla, o el mueble, o la artesanía que están haciendo, ¿cómo trabajan ustedes la relación de ellos con su familia, o la relación de ellos con la sociedad? Y me dicen, no, Daniel, yo solo les enseño a hacer la mesa. Entonces salen aprendiendo a hacer mesas, pero no aprendieron ni a relacionarse con su familia, ni a relacionarse con la sociedad, ni a reconciliarse con ellos mismos, ¿verdad? Entonces vean que la educación no está sirviendo para eso, ni el trabajo. Y la religión, no sé si tampoco, ¿verdad? Entonces, empezamos a experimentar otras formas, ¿verdad? A través de la escritura, como una forma, un camino. Y bueno, desarrollamos un modelo educativo, esto no lo voy a desarrollar, pero hemos desarrollado todas las etapas de un modelo educativo, ¿verdad? Lo que yo llamo las áreas estratégicas de un modelo educativo, ¿verdad? ¿Para qué queremos? ¿Qué tipo de contenido le vamos a dar a ese modelo y cómo lo vamos a organizar, ¿verdad? En general, aquí en esta primera fase de esta área estratégica es como a través de la escritura, a través de la lectura,
las personas pueden aprender a vivir en libertad. Y después, lo sustantivo. ¿Qué papel tiene la cárcel? ¿Qué papel van a jugar ellos dentro del modelo? Y el papel de los docentes o de los facilitadores o facilitadores. Y finalmente la metodología, ¿verdad? Lo que me voy a concentrar ahora es en la metodología para que vean. Bueno, estos son algunos ejercicios que hacemos ahí en la cárcel. Y bueno, hemos hecho procesos muy fuertes por, digamos, desmitificar lo que la cárcel es, mostrar las otras cárceles que hay allá adentro. Hemos hecho mucha investigación y sobre todo este proceso de mediación pedagógica que es parte del modelo. Yo me voy a concentrar ahí, no voy a ver esto porque nos va a quitar mucho tiempo, pero hay un modelo eh, ya diseñado y que solo nos queda afinar y publicar pronto. Bueno, me voy a concentrar en la metodología, vean que son cosas muy sencillas, son palabras, son fotos. La gente cree que escribir es solo para cierto tipo de personas, ¿verdad? Hay que ser un ser privilegiado, es que es especial, es que es muy sensible, es que se inspiran. Yo nunca me... No, todos los seres humanos. ¿La qué inspiración puede tener una persona que está en la cárcel? Ya llevamos ahorita 18 libros publicados, un disco, varios documentales, y ya vamos a publicar los próximos 5. Llevamos 25 libros publicados en la cárcel. 25 libros por personas privadas de libertad, que no tienen educación, la mayoría, pero están escribiendo. Y a través de la literatura no solamente encontraron una forma de acercarse a la poesía, sino también encontraron una forma de acercarse a la sociedad. ¿Vale? Bueno, esto es un proceso de mediación, ¿verdad? Más que una clase magistral, más que una charla, más que talleres, lo que nosotros nos queremos es que se eduquen a través de un proceso de escritura, ¿verdad? Que tiene ciertos componentes como los vimos ahora. Y pongo algunos ejemplos. Vean que estos, digamos, el Ministerio de Educación me llamaba, ahora que estoy en Guanacaste ya no, porque estoy un poquito lejos, y entonces ir a San José se convierte a veces en un problema, porque no me da chance de regresar a mi trabajo. Entonces, no. Entonces digamos, el Ministerio me contrataba y nos íbamos a escuelas, a colegios, y me decía, Daniel, ¿por qué no hacemos todo esto que está ahí, ¿verdad? Los materiales que lleva en esas cajitas plásticas y en esas tarjetas hechas a mano y todo eso? Me decía, ¿por qué no lo hacemos en una caja, en una maleta? Le digo, "Bueno, si lo ponemos así, la gente va a decir, eso es muy caro. Claro, si lo seguimos haciendo así, la gente va a decir, eso lo puedo hacer yo en mi casa, ¿verdad? No tiene ningún costo. Quizá lo más caro sea en imprimir las fotos, pero todo lo demás se puede hacer en la casa, con papel reciclado. Si ustedes les dan vuelta a esos papeles o a esas tarjetas atrás, es todo reciclado. Bueno, parte de esa metodología nos llevó a trabajar con la música, ¿verdad? Utilizábamos la música como un medio que nos llevara a escribir y la escritura como un medio que nos llevara a repensarnos, ¿verdad? Trabajamos con el cuerpo, ¿verdad? Esos cuerpos rígidos, llenos de una costra de violencia, que se empezaran a explorar, a romper, ¿verdad? Esa rigidez de siempre estar alertas, la confianza de poderse acostar sin ningún problema en el piso, sin temor a que les pase algo, cerrar los ojos y saber que nada les va a pasar. Empezamos a trabajar así con ciertos procesos que nos ayudaran a soltar también la rigidez del cuerpo, no solamente la rigidez mental y la rigidez de la mano de personas que nunca habían escrito algo, ¿verdad? Y también la rigidez del cuerpo. Y trabajamos con pinturas, con dibujos, y los dibujos asociados a palabras, y a partir del dibujo que hacían, tenían que escribir un texto, ¿verdad? Estos dibujos incluso los hemos llevado a exposiciones, en galerías, en museos, en universidades, entonces están los dibujos, las, las pinturas y los poemas. Con juegos, ¿verdad? A veces creemos que escribir es un proceso muy nerudiano, ¿verdad? Está Neruda ahí en su mesa, con la copa de vino. Siempre que pensamos en literatura, todo el mundo, ay, leemos y una copita de vino con unos quesitos. Creo que esa es
digamos, el equipo de marketing de la literatura. La literatura no ocurre así, ¿verdad? Neruda ahí frente al mar de Chile y arriba los astros tiritan a lo lejos, ¿verdad? Eso es una imagen, ¿verdad? Mediática muy, muy linda, pero no ocurre la literatura así, ¿verdad? Probablemente Neruda ya tenía otros mecanismos para crear. Pero romper ese mito, ¿verdad? De que la literatura es algo excepcional para seres como Neruda o como Gabriela Mistral o Yoconda Belli, ¿verdad? Yo siempre digo que la literatura no es que se me acaba de olvidar esa palabra, pero ustedes que trabajan en esta área la conocen mejor. Aquí en Guanacaste hay un maíz muy especial, pujagua, que solo aquí se da, endémica. La poesía no es endémica. Solo a Daniel Matul le pasa, a nadie más. Solo en San Ramón, ahí que es tierra de poeta, o en Turrialba, que ahí nació Jorge de Bravo. Solo ahí, ¿verdad? Puede haber literatura porque es un lugar especial donde las condiciones... No, la poesía no es endémica. Pues está en todos nosotros. Llevan 30.000 años escribiendo. No creo que sea un proceso especial de nadie. Utilizamos el juego para romper esa idea de que hay que sentarse, que estar inspirados, ¿verdad? Tengo que golpearme el dedo con un martillo para que por dolor, ¿verdad? Yo escriba. O alguien tiene que venir y romperme el corazón o remendármelo. Y todo yo escribo por eso. No, podemos escribir a partir de una mancha y a partir de esa mancha crear un dibujo, una pintura y a partir de esa pintura contar la historia. ¿Verdad? Podemos hacer unos ejercicios y a partir de ese ejercicio sentir mi cuerpo, sentir mi respiración y después de ahí escribir o jugar, ya sea las canicas o al barrilete y sentir el hilo como lo tira. Las personas que no sabían volar un papalote, las otras les enseñaron, se reían, vacilaban, contaban y después de todo eso nos íbamos al aula, nos sentábamos ahí en la cancha a escribir, ¿verdad? Romper todo el mito que hay alrededor de la literatura. Y por supuesto, con muchos libros nos leíamos, esto es muy importante, los dos son significativos, ¿verdad? Primero, que un hombre le lea un poema a otro hombre, ya, aquí afuera es un mundo, ¿verdad? Es un shock terrible a nosotros los hombres, ¿verdad? Por nuestros siglos de patriarcado que nos impedían hacer ese tipo de cosas. Ya, sí, ahora imagínense en la cárcel, ¿verdad? Todavía más. Y bueno, empezó a romper eso, ¿verdad? De que algo bello puede salir para nosotros y se lo podemos compartir a cualquiera. Y después, con los ojos cerrados, ¿verdad? Ese es el signo de confianza más grande que yo logré ver ahí. Porque como es un lugar que a veces tiene muchas rivalidades, andar con los ojos vendados es altamente peligroso. Pero cuando ellos vendan los ojos y la otra persona les puede leer y pueden estar tranquilos es porque se ha desarrollado un ambiente de mucha confianza, ¿verdad? Entonces, bueno, es muy significativo eso, nos ayudó para entender muchas cosas de la cárcel, con la imaginación, con palabras, con fotos, con les poníamos imágenes que no tienen nada que ver con ellas y pum, sale una historia, sale un poema, ¿verdad? Sale algo. Y con juegos creativos, ¿verdad? Jugando, nada de serio, de que la poesía tiene que ser así, que la poesía no es así, de que nunca en poesía, no, no, aquí no hay reglas, porque la poesía nació así, sin reglas, ¿verdad? Cada quien va encontrando su camino, y cada quien va encontrando su camino a la libertad. Y como ellos me decían, Daniel, pero es que usted nunca nos ha hecho que la poesía, es que yo no les voy a decir, que cada uno tiene que ir descubriéndolo. Todo lo que hacía era que invitaba a distintos escritores, a distintas escritoras, para que llegaran y leyeran y compartieran y que ellos vieran que hay distintos tipos de poesía, que no solamente una, distintos tipos. Cada uno tenía su historia con la poesía, cada uno tenía todo. Y entonces así ellos fueron entendiendo que no hay una única visión de la literatura ni de la poesía, sino muchas. Y empezamos a juntarlos con las familias, todas las actividades, digamos, con la familia.
Y esto empezó a derramar. La familia me llamaban y me decían, Daniel, ¿qué le pasó a mi papá? ¿Qué le pasó a mi hijo? Es diferente. Ahora en lugar de llamarnos y regañarnos y todo, ahora llega y nos lee poemas. Nos dice que nos quiere, nos dice que nos ama. Todo el mundo choqueado. Ya cuando hacíamos presentaciones afuera en la calle, ¿verdad? Porque fuimos muchas veces a universidades, a congresos, a seminarios, a encuentros, a ver la experiencia, la gente ya no veía, la familia ya no veía a la persona que les hace sentir vergüenza, sino se hacía sentir orgullosos. Se hacía sentir orgullosos. Entonces empezó lo que nosotros llamamos la pedagogía del reencuentro. A través de la escritura la persona se reencuentra consigo mismo. Es el primer paso. Ahora les pongo un ejemplo. Y luego la persona se encuentra con su familia. Se reencuentra con su familia de una forma diferente. Empieza a tener formas de comunicarse distintas. Y luego se reencuentra con la sociedad, ¿verdad? Pedagogía del reencuentro. Y trabajamos de forma individual y de forma colectiva. Eso era, el centro era muy significativo porque ellos, un abrazo en la cárcel nunca. Y había días que yo llegaba, ok, hoy vamos a empezar dándonos un abrazo, diciéndonos algo lindo entre nosotros, pum, pum, pum. ¿Verdad? Era algo, trabajamos en distintas formas, colectiva, individualmente. Y con mucho texto. Pero todo lo que hacemos, cualquier actividad que hagamos tiene que terminar en un texto, ¿verdad? El hecho de escribir, nosotros decíamos y sostenemos que es un proceso hermenéutico. La gente se interpreta su historia de vida, interpreta lo que le pasó, interpreta su relación con su mamá, cuando hace un poema a la mamá, con sus hijos. No solamente está escribiendo, sino a lo mismo se está interpretando, reinterpretando cuando revisa el poema, cuando le hace correcciones, cuando se da cuenta que hay algo que no está diciendo lo que él quiere decir, ahí está interpretándose, ¿verdad? Encontrándose. Y por eso, con eso cierro. Francisco Brown, este es el primer día que él llegó, la foto de frente a la pantalla a la izquierda con camiseta celeste. Ese fue el primer poema que él hizo y este que tiene en la mano de él es el cuadernito que me presentó cuando hizo su primer libro en la cárcel, ¿verdad? Con hojas ahí recogidas del piso, quién sabe dónde, con cartón, hizo su libro. Y yo le prometí publicarse. Ya llevamos, como les dije, casi 25 libros publicados. Pero vean la diferencia. Ese es el 2016, ¿la ven? Ese es como el 2019, antes de la pandemia. ¿Lo ven? Letra, vean solo la letra. Y ahí los que han estudiado grafología o interpretación de la escritura se dan cuenta de que hay otra forma de entender, de su psique ha cambiado. Y la estructura, ¿lo ven? Ahí es desorden, muchas ideas juntas, todo, ¿verdad? Aquí ya hay como una armonía, una forma de entender. Debe ser la evaluación. Para nuestro modelo pedagógico yo no les voy a hacer exámenes a ellos. La evaluación es esta, ¿no? ¿Qué pasó de este 2016 al 2019? Antes de la pandemia, digamos. ¿Qué pasó en esa persona? Y bueno, ya hay varias lecciones que no nos vamos a repasar, pero voy a dejar eso aquí para hacer un pequeño corte antes de hacer el ejercicio, para escucharles a ustedes muy rápido, ¿verdad? Pero para que nos dé tiempo de hacer un pequeño ejercicio eh, y escuchar algunos de los textos que ustedes hacen. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario, alguna duda, inquietud. Los pueden también hacer por el chat, si no. Iván. Hola, mucho gusto. Este, pero usted en su análisis, ¿qué porcentaje de esas personas cree usted que se pueden rehabilitar de la trabajar en la cárcel? ¿Cuánto tipo de personas cree que usted un porcentaje se puede rehabilitar con eso? Bueno, vamos a ver, con las que yo trabajé, ¿verdad? Porque no trabajo, la población de la cárcel es muy grande, ¿verdad? Pero, por ejemplo, con las que yo trabajo, llegó a ser un grupo de 30, ahorita la mayoría están en la casa, trabajando.
No tengo noticias de que alguien haya regresado, ¿verdad? Pero es una Pero, población pequeña, 30, con las que yo ajá, trabajo y que pasaron por el proceso. pero, Ahora, de las que están afuera, que aunque van a la escuela, salen y, ¿verdad? Eso, digamos, si no le puedo decir porque no pasaron por el proceso en el pero, que nosotros trabajamos. pero usted hace un filtro para ese tipo de persona o agarra a cualquier No, persona. vieras que no hacemos filtros porque ese es el reto, ¿verdad? Ese es el reto. Si yo escojo, a la menos nos podría ir bien o nos podría ir mal, pero si no escojo, digamos, hemos trabajado en máxima, en el ámbito de reforma, que es el ámbito de más, digamos, uno de los más de alta seguridad o de contención antes de pasar a máxima, ¿verdad? Es la antesala de máxima. Y encontramos unos textos maravillosos, personas, digamos, que nunca habían pasado por un proceso de escritura como este, y al final me decían, Daniel, yo me equivoqué tanto. ¿Verdad? Había un muchacho ahí, César, que nos decía, Daniel, yo me equivoqué tanto, yo debía haber escuchado a mi mamá, y yo quería ir que fuera a la escuela, pero ¿dónde estoy ahora? Entonces, hubo un proceso de shock, de reencuentro con él, ¿verdad? Entonces, no hacemos filtros porque eh, como la literatura no son endémicas, creemos y confirmar la hipótesis de que, que no es endémica, ¿verdad? Que la creatividad del ser humano no es exclusividad de escritores, de escritoras, de pintores, de pintoras, de músicos, sino de cualquier persona, porque Pero es así, ¿verdad? usted cree que un escritor puede salir, un escritor creo yo que es cuando tiene un desorden, yo le llamo como un desorden mental, porque no, tal vez en la juventud tienen como un desorden, yo le llamo un desorden del cerebro, porque no tienen pero llegan a un punto de que ya cuando llegan a un orden, ya empieza la escritura, porque la escritura viene siendo como uno de la vida, pues las experiencias de uno de la vida. Sí, Hay un sí, libro que dice, hay un libro que dice el monje que vendió en el monje que vendió su Ferrari, dice, no hay errores en la vida, solo lecciones. Entonces, de las claro. mismas lecciones que le da dando la vida, se puede volver un escritor. Sí, sí, totalmente. Y usted acaba de dar una lección de teoría del caos. El caos es ese, ¿verdad? Como un sistema estable evoluciona a ciertos niveles de desorden y vuelve a encontrar una estructura nueva, ¿verdad? Sistemas disipativos y todo eso, digamos, así, sí, es teoría del caos, si usted lo quiere ver así, ¿verdad? Y mi hipótesis en mi tesis fue esa, ¿verdad? Que la literatura se convirtió en un sistema disipativo, ¿verdad? Nadie se imaginó que a través de la literatura la gente puede cambiar, que la gente se puede reencontrar. Nadie lo cree, ¿verdad? Yo cuento esa historia a todo el mundo, pero de ahí son los resultados, Yo le ¿verdad? digo esto, yo le digo esto porque yo tengo una experiencia con un sobrino. Espera un momento. Dígame. Entonces, mientras Iván termina no sé si hay alguna consulta o comentario, pero sí, mientras tanto les enseño las colecciones. ¿Verdad? Esa es la primera, no, la primera colección es esta, 6 libros publicados en Guatemala. Eh, Luego esta de 8 libros publicada en Costa Rica. Vamos, esta colección de 3 libros que son antologías, ¿verdad? De hombres y mujeres. Y esta que es un libro individual que publicó el muchacho con su familia, se lo publicó, pero se hizo dentro del proceso, ¿verdad? Son 18 libros, el disco, que es un super disco, ¿verdad? Que está aquí, Almas en Vuelo, ¿verdad? Adrián Goizueta, por ejemplo, María Pretis, Luis Montalver de Gandhi, Pedro Capmani, leyeron los poemas de los muchachos y dijeron, qué buen material, ¿por qué no hacemos canciones con él? Entonces ellos hicieron los arreglos para hacer de los poemas unas canciones y el disco salió publicado, ¿verdad? Eso fue en el 2017, hicimos un concierto en la U y todo. Entonces, fue muy lindo, digamos, ese trabajo. ¿Se pueden conseguir en algún lugar? Bueno, este es uno de los últimos que me queda, pero si alguien está interesado, le pueden mandar las direcciones de correo a Fabiola y yo lo tengo es que fue muy complicado porque fue en el 2017, en el 2018 era la euforia del disco y andábamos por todo lado haciendo, y en el 2019
nos empezamos a dar cuenta que para subirlo a Spotify había que tener como ciertos derechos de autor. Era todo el mundo descubrir cómo subir las canciones a Spotify y después se nos vino la pandemia. Entonces ingresar a la cárcel a pedir las firmas y todo eso fue, entonces no lo pudimos subir, pero yo lo tengo en una nube, digamos. Entonces si alguien está interesado o interesada, le pueden mandar la dirección a Fabiola y luego yo con eso hago un correo donde pueden tener acceso al disco, lo pueden descargar y todo, y tenerlo en sus computadoras y compartirlo, porque para eso se hizo. El tema era los derechos de autor, ¿verdad? Que si Spotify nos cobra por eso, ahora es que también como me vine a vivir acá, ya no tengo tanto tiempo como para decir, voy a ir un momentito a la U y me meto ahí en las oficinas y hablo con la gente y resuelvo. Ya no puedo hacer eso. Entonces, pero estamos viendo la forma de que se pueda subir a algún sistema que no tenga ninguna pago, o, ¿verdad? Pero siempre los derechos de autor van a estar ahí, ¿verdad? Eh, como para que la gente lo pueda acceder libremente. Pero por ahora lo tengo yo y si algunas personas tienen interés, pues yo les doy acceso. Eso es lo que he hecho. No sé si alguien más o Iván iba a completar su consulta de su sobrino. No se le oye. Ahora sí me escuchan. Ahora sí. Ah, porque cuando le damos de desorden, yo lo llamo desde el punto de vista, porque creo que él tenía como un desorden, ¿verdad? En la era de colegio era un desorden total, porque en el colegio, en la clase era, no respetaba a los maestros ni nada por el estilo. Y ahora se convirtió en todo un intelectual de, de la lectura. Entonces, por eso yo le llamo como desorden cerebral, digo yo. Bueno, no sé si es Porque de solo celebrar, le voy a decir, cuando yo entré al colegio, mis compañeros decían que yo no iba a durar el primer trimestre. Era tan terrible. Y aquí estoy. Nada me pasó. sí, Yo creo más que que a veces todo por pasa eso. eso. A veces pasa eso. Y tampoco era que era un demonio, pero no sé, yo doy como la imagen, tal vez ahora no, espero que no, pero cuando estaba en el cole doy la imagen de que era terrible. Entonces mis compañeros decían, Matul no va a pasar del primer trimestre. Y me gradué con notas muy buenas y, y aquí estoy. Entonces eso suele pasar, ¿verdad? No podemos juzgar solo por Sí, eso solo por en verlo. la adolescencia, sí, sí. Tengo a Rosa, creo. Bueno, primero Jeffrey, gracias. Una opción sería subir el disco a YouTube a modo video. Si gusta, nosotros te podemos ayudar, claro. Queríamos hacer el proyecto de ilustración, ¿verdad? Ilustrar los videos. Solo uno pudimos hacer el de, ay, se me olvidó el nombre, el que ganó la OTI en Chile, el de Dilo de una vez. Ay, se me olvidó el nombre de él. Bueno, él solo pudimos hacer la ilustración de él y después ya no pudimos hacer más ilustraciones, pero la idea era ilustrar los videos, hacer unas ilustraciones para el video y subir las canciones con las ilustraciones, pero es una buena idea, claro. Luego Rosa dice, muy interesante la exposición, lástima me metí un poco tarde, la lectura es transformación definitivamente y estando detrás de las rejas lee los hace libres, ojalá puedan pasar la grabación, claro. Solo le pasan los correos a Fabi y yo con mucho gusto se los paso. Si no hay más preguntas, ¿les parece si hacemos uno de los ejercicios que hemos hecho? Lo vamos a hacer brevemente, un cuento corto, digamos. Vamos a hacer un cuento. Pero si alguien quiere hacer un poema, igual, ¿verdad? Hemos hecho poema con esto. Voy a contarles, voy a hacer la presentación rápida para que ustedes vean de qué se trata el ejercicio. Estos los ejercicios los desarrollamos cuando estábamos en línea. Hicimos varios, ¿verdad? Este es uno. ¿Verdad? Vamos a hacer un ejercicio para trabajar un cuento o un poema, si alguien quiere escribir un poema, un texto, no le pongamos nombre, digamos, o no lo adjetivemos, ¿verdad? Este, y empezamos. La historia es esta, ¿verdad? Ahora que acaba de pasar la Semana Santa, ustedes, todo este grupo tuvo la oportunidad de hacer un viaje a África, ¿verdad? Allí, al viajar a África, tuvieron que, cuando ya por fin escogieron todos, que les llamó la atención ese continente misterioso, tuvieron la oportunidad de escoger ya cuando estaban ahí
En África les dijeron, bueno, hay dos opciones de viaje. Uno es hacer un viaje al Sahara, al desierto, o hacer un viaje por el río Nilo. Y ya después de hablar dijeron que les llamó la atención ese lugar que está ahí, que es navegar por el río Nilo y llegar hasta Sudán, ¿verdad? En Sudán hay un pueblo que es ese que está ahí, que existe en la realidad, que es el pueblo Dinka, ¿verdad? Pues a ustedes les llamó la atención ir a ese lugar y hacer un viaje por el río Nilo, ver las fieras y los animales y la llanura africana y además conocer las tradiciones de un pueblo Dinka, ¿verdad? Cuando ustedes llegaron ahí, se encontraron con un pueblo maravilloso, ¿verdad? Tuvieron la oportunidad de conocer el pueblo Inca y sus tradiciones. Fueron varios días sumergidos en el corazón de África, conociendo la magia que tiene el ser humano. Conocieron varios ritos, comidas, bebidas, danzas, historias de ese pueblo que es muy especial, ¿verdad? Ustedes sumergidos ahí, viviendo en medio del ganado, ¿verdad? Conociendo por qué y esto. En una de las noches antes de, de partir, eh, la gente del pueblo ya les tenía confianza y les contó la historia de la creación del universo, cómo creó el universo, cómo fue la creación del universo para el pueblo Inca, ¿verdad? Ellos les dijeron que para ellos y para ellas las vacas son sagradas, porque fue una vaca la que creó el universo, ¿verdad? Fue una historia bella, hermosa, ¿verdad? Ustedes se sintieron conmovidos y conmovidas que lloraron durante varios días, ¿verdad? De la historia que les contaron. Estaban tan, tan conmovidos que se les, se les soltó las lágrimas durante varios días. Pero cuando regresaron, ustedes querían contar esa historia, ¿verdad? Cómo fue la creación del universo, pero no recuerdan nada, solo recuerdan que fue una vaca y que por eso eran sagradas y valoradas, ¿verdad? La vaca es la protagonista del universo, pero no recuerdan cómo fue, ¿verdad? ¿Por qué la vaca? Entonces ustedes decidieron inventar, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer es escribir la historia. No la historia del viaje, sino cómo creen ustedes, porque se les olvidó que una vaca creó el universo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Que alguna gente se salió, no sé cuántos quedamos, pero vamos a hacer eso. Escribir un texto original sobre la creación del universo del pueblo de Inca, texto corto, ¿verdad? En Word, espacio y medio. Si lo escriben a mano no importa, puede ser de media página. 3 párrafos sobre la creación, ¿verdad? El personaje principal tiene que ser la vaca, ¿verdad? Que es un personaje sagrado. Apliquemos toda nuestra creatividad y leeremos los cuentos que salgan al final, ¿verdad? Está bien el ejercicio, ¿les parece? Solo quedamos Verónica, Iván, Rosa, Jeffrey, Fabiola y Mónica. ¿Les parece? Sí, sí, perfecto. Muy bien, nos vamos a tomar, qué sé yo, unos 15 minutos o 20, que son casi las 11. ¿Les parece? Y luego volvemos. Es un texto cortito solo para explorar cómo una vaca creó el universo allá en Sudán eh, con el pueblo de Inca. ¿Ok? Lo mismo hacen ellos, ¿verdad? No tienen más herramientas que una hoja en blanco, un lápiz y toda nuestra capacidad creadora. Eso es lo que hacemos. Si ellos pueden allá, nosotros con todos los privilegios que tenemos acá, creo que también lo podemos hacer. Voy a dar unos 15 minutos en principio, digamos a las 10:10, y si no, hasta las 10:15. ¿Les parece? Sí. Listo.
Sí. Y también para las personas que de momento tenemos 2 personas en Facebook viéndonos, si quieren participar y enviar el texto por el comentario, lo pueden hacer. Sí, sí, muy bien, genial, excelente.
Hola, ¿cómo les fue? ¿O cómo les está yendo con sus textos? Yo casi media página ya, aunque no lo creas. Ah, genial, muy bien. Iván, ¿qué tal? Tiene el micrófono cerrado. Solo escribí un cuarto de página. Ah, ok, está Tal bien. vez le parece. Por ahí se empieza, por ahí se empieza. Sí, lo que pasa que el Sí, tiempo. sí, sí, también el tiempo, claro, lo entiendo. Sí, esos trabajos Ujú. se hacen con tiempo. Sí, ya escribí algo ahí. Espero les guste. Mónica no ha terminado y Rosa, aquí vamos, muy bien, genial, por ahí, también unos minutos ahí de tiempo.
Ahora sí, ¿cómo les fue? Podemos ver Tenemos los una, resultados. tenemos una en Facebook y yo tengo la Ok, mía. ok. Podemos leerlos. Claro, vamos a leer el de Ana Cristina González, que lo pone en Facebook y dice, la vaca como ser sagrado es utilizado por el ser humano en muchas funciones a desarrollar en el campo, como el trabajo y la alimentación. También fue fundamental en la creación del universo. Parece imposible que no sean a veces valoradas tal y como son y se les lastime cruelmente, aun siendo que son el origen de todo. Ah, bueno, es más un comentario hacia la vaca y todo. Un comentario. Ok, Ajá, entonces voy con la historia mía, vamos a ver. ok, Jeffrey. Dice, el ser humano en su necesidad de entender su entorno y cómo funciona la naturaleza siempre utiliza la observación e interpretación de fenómenos. En este caso, el pueblo dinka entiende la creación por medio de las vacas. Estos son seres que por su tamaño e imponencia son capaces de crear naturaleza. Ellas, al comer pasto, hacen un proceso de creación. Ese pasto se convierte en heces que crean la tierra. Con su orina crean los ríos y con sus cuernos golpean la tierra para hacer montañas. Por otro lado, el humano surgió de una vaca, que al necesitar de alguien que le ayudara a cosechar frutos, cortar la maleza y cuidarla de sus depredadores, tuvo que crearla a partir de sí misma, de un pedazo de su carne y sus huesos. El día surgió gracias a la necesidad de la vaca de sentir calor, ver luz y por tanto creó el sol. La noche, por otro lado, fue parte de su sueño, del querer descansar, y como el sol no la dejaba dormir, creó la luna, haciendo con sus cuernos, por medio de golpes, que se cambiaran entre sí cada cierto tiempo. Como consecuencia, la tierra, el agua y las plantas fueron interactuando entre ellas, produciendo así más naturaleza y por ende más vida. Se acaba. Muy bien, excelente. Muy bien, Jeffrey. Muchas gracias por ese texto. El primer paso está dado, ¿verdad? Si les gusta escribir, siempre el primer paso es el más complicado. Y qué mejor que hacerlo jugando, ¿verdad? Experimentando. ¿Quién más? Veo uno aquí en el chat, pero no sé si Iván o Rosa Yo quieren animarse. le, Ok, le voy a Iván, escribir lo poquito que escribí. ok, no se preocupe. Lo que yo pude captar, bueno, en la creación del universo se creó la vaca como un símbolo universal de santidad. Sin embargo, nosotros miramos como un producto comestible de sabor, sea un símbolo de adoración continua por algunos pobladores del mundo. No es posible que un animal sea que formó la creación, simplemente no lo fue. Solo fue en el pensamiento de un simple escritor de la vida que nos lleva a una fábula de creación inmortal suspicaz del universo. No pudo ser posible que un animal irracional creara algo racional. En un mundo lleno de nostalgia pura, sin simplicidad de caducidad eterna, solo hubo un creador único e omnipotente, el cual fue que la creó. Eso fue lo que escribí. No. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Eh, no sé si voy a leer el que está aquí, que es de Mónica Rojas. O Mónica, ¿usted lo quiere leer? Voy a leerlo porque puso aquí en el chat que lo leyéramos. Al final de la noche y entre el ruido de las chicharras, dos vacas jugaban a las escondidas. Julia y Ana eran sus nombres. A Julia no le gustaban las reglas de los juegos de mesa ni las escondidas. Queriendo ganarle a Ana, recordó que Draco, el único perro del desierto, le dijo que cuando él cavaba huecos para esconder los huesos, su nariz inquieta creaba nuevos universos. Y de esa forma, siguiendo los consejos de Draco, pudo ganarle a Ana y sin querer crear un universo nuevo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Muy bien, muy bien. Nos queda, Fabiola, ¿usted hizo su cuento? Sí, Ok, está cortito, pero bueno. no importa. Le puse el estallido, dice, el pueblo dinka ha mantenido a la vaca como un ser sagrado de la creación.
ha sido dadora de tantos productos para la sobrevivencia humana y fue fundamental para la vida desde sus inicios. En un espacio vacío con algunos microorganismos que la acompañaban, tomó su fuerza que brotó con millones de células que se expandieron por los diferentes rincones del cosmos. Desde ahí hasta hoy, la vaca ha sido clave dentro de la cadena alimenticia, pero sobre todo el origen de la vida, influenciando cada uno de los diferentes espacios, aun cuando la mayoría lo desconoce. Muy bien, muy bien. Nos queda Rosa. Alejandra Moses está, pero no sé si ya llegó tarde o estaba, pero Rosa, usted va a leer su cuento. Hola. Sí, es que hice un borrador y lo tuve que pasar 2 veces, pero bueno, voy a ver si lo puedo leer bien, porque ahorita al pasarlo se me hizo un enredillo. Pero bueno, dice así. Un día desolado, a principios de la historia, se encontraba una vaca triste y angustiada. Ella pensó que su existencia no tenía sentido en aquella soledad. De repente, con su pata escarbó la tierra y tiró una pequeña semilla que había encontrado. Al pasar los días, la misma había germinado y había crecido con más y más fuerza y conoció así lo que es la reproducción y los frutos de otras especies, en este caso lo que son las plantas. Poco a poco empezó así a sembrar más y más y ya había vida en su mundo. No se sentía sola y a partir de esa semilla fueron creciendo otras especies como lo son los animales y otros seres vivos, entendiendo que en este mundo no se puede vivir solo, que todos conformamos parte de esa semilla y que todos necesitamos de todos para vivir. Muy bien, muy bien. Esa fue. Bueno, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Rosa. Bueno, se nos acabó el tiempo, habíamos quedado en un tiempo, creo que eran como, yo había puesto las 11:15, nos hemos pasado 2 minutos, pero lo que quiero decir en este cierre, bueno, además de agradecerles la oportunidad, es que a veces nos parece que la labor que hacemos, sobre todo desde las bibliotecas, es desesperanzadora. Pero vean que muchas veces hacemos cosas y no tenemos idea del impacto que estamos generando en las personas, ¿verdad? Entonces, uno, animarles a seguir con ese trabajo que están haciendo, que es muy valioso, aunque a veces no lo veamos, ¿verdad? Aunque los cambios que estemos haciendo no se reflejen en los indicadores y en los resultados que nos piden, ¿verdad? Porque estamos cambiando la vida de la gente, ¿verdad? Y eso pasa a veces en el hogar o en el trabajo, tal. No queda registrado en ningún lado. Animarlas a seguir, ¿verdad? Y el otro mensaje es que si nos gusta escribir, ¿verdad? Ya hoy dimos un paso importante, que es romper el miedo al temor a una hoja en blanco. Los ejercicios que hacemos son para romper esos temores, para que la próxima vez que nos acerquemos a una hoja en blanco, tengamos las herramientas para decir, puedo, ya sé cómo abordarla. No hay nada en esa hoja en blanco, pero puedo crear algo, ¿verdad? Eso es lo más importante. No es una tarea exclusiva de seres especiales, es una tarea que construimos hace 30.000 años, después de que veníamos de cazar o de sembrar, ¿verdad? La gente ahí en las cuevas ilustraba su vida y las contaba. Lo mismo que hacemos ahora. No eran seres especiales, eran seres humanos como nosotros, incluso que ni tenían conjuntos de signos y grafos, ellos los crearon, ¿verdad? Pues lo hacemos hace 30.000 años y eso no puede ser ahora una propiedad privada, ¿verdad? Que solo sea exclusiva de Daniel o de Neruda, sino es una propiedad comunitaria. Así que les agradezco mucho el tiempo y que tengan un buen día libre. Aunque fue ayer, pero lo estamos celebrando hoy. Gracias, Rosa. Muchas Bueno, gracias, Gracias, Daniel. Daniel. Gracias gracias, a Daniel. ustedes, Marín, por su tiempo. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau. Gracias, Daniel.